web, un servidor web alberga múltiples sitios. Ejemplo, el de la universidad. Almacena el sitio de la universidad, el sitio del DEI, el sitio de la Facultad de Ciencia y Tecnología, el sitio de la Facultad de Derecho. Él maneja muchos sitios. Pero el servidor web tiene un único IP público. ¿Se entiende? O sea, el servidor web tiene un IP público, que es 209.422 en este caso. Dentro de ese IP público tiene un conjunto de sitios. DEI, CIT, Derecho, Alto Paraná, etcétera, etcétera, etcétera. Múltiples sitios. Cuando le llega la petición, la petición llega al 209.422, que es el servidor web. Por el nombre de dominio o la URL que bien habían definido uno de ustedes, él sabe qué sitio es el que tiene que entregarle. Si yo pongo solo el IP, él no sabe cuál es el sitio a entregar y entrega lo que se conoce como el sitio por defecto o primer sitio dentro de tu estructura. Ah, ok, entiendo. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Ok. Pero eso es para el caso del servicio web. Hay múltiples servicios. En ese ejemplo nomás ocurre este tipo de interacción, digamos. Profe, ¿y no hay una manera a través de la IP navegar al segundo sitio web que tenga ese servidor? Si está bien configurado o no. Ok. Hago una aclaración. Lo que pasa es que ya es temática para la parte de servidores web, pero aprovecho que estamos, después retomamos que igual ayuda. ¿Sí? Finalmente, ¿qué son los sitios web? Los sitios web son carpetas dentro de una estructura de directorios. Ejemplo, se guardan dentro de la carpeta /var /www/html. Y para el caso del DEI existe la carpeta DEI, la carpeta FCJD, la carpeta Medicina, la carpeta Alto Paraná, la carpeta ... Son carpetas. Entonces el servidor web, cuando recibe el nombre, él sabe que tiene que traer la información que está dentro de una de las carpetas. Si tú estás en la raíz, no sé si evidentemente, pero puedes empezar a entrar a las carpetas respectivas. Si conoces el nombre. Si no conoces el nombre, no. Si está bien configurado, no deberías de poder hacerlo. Pero es básicamente una estructura de directorios. Pero profundizaremos cuando entremos en servidor web. Esa página, profe, de administración de sistemas es la carpeta que está más próxima a ese HTML. No necesariamente, depende cómo esté. Ahí entramos en otra temática. Lo que pasa es que el servidor web se define lo que se llama virtual host. Y el Apache en particular suele tomar el primer virtual host definido. Claro, pero en el virtual host, cuando pusiste uc.com.pi te redirigió a otra página otra vez, que no necesariamente era la primera. Pero eso es por una cosa interna nomás, porque antes existía UC.edu.pi, después pidieron que se cree Universidad Católica. Voy a venir acá a mi pantalla. ¿Logran leer la pantallita de la terminal? Porque está un poco chica. Sí. Yo ya que estoy más, no quiero decir más viejito, porque no me considero viejo, pero ya me esfuerzo a leer. Más ciego seguro. Si yo pongo universidad, justo el largo, católica.edu.pi, ¿sí? Se van a dar cuenta que también me responde 209.422. ¿Se entiende? Entonces, por un tema de compatibilidad, ¿sí? Se hizo el redireccionamiento de UC.edu.pi a universidad, pero eso profundizaremos cuando veamos web. ¿Alguna otra cosa? ¿O seguimos?
Sigo. En los inicios, acá voy a decir una cosa que incluso es muy interesante. ARPANET, y les voy a explicar por qué su utilidad, digamos, ¿no? ARPANET era una comunidad pequeña y amistosa de pocos miles de hosts, ¿sí? Un simple archivo host.txt contenía toda la información necesaria para conocer este host. Contenía básicamente un mapa que era nombre y dirección para cada host desconectado, distribuido en un solo host, le llamaban SRI. Entonces el archivo host crecía a la medida que ARPANET crecía, ¿sí? Cada host nuevo que se introducía significaba una nueva fila, ¿sí? Entonces todos empezaban a consumir ese archivo, ¿sí? De hecho, el concepto del archivo host después se expandió, ¿sí? Básicamente, y enseguida les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Ahora imagínense, con la dimensión de Internet, si existiera un único archivo compartido, ¿sí? Al cual todos acceden. Mezclado a que la gestión y administración sería inviable, para ser así bien preciso, porque sería inviable, ¿sí? La cantidad de tráfico que soportaría también sería insostenible, ¿sí? Perdonen que estoy sobre 25 de mayo y a veces la gente es un poco salvaje. No sé si escuchan, pero están gritando desesperadamente. ¿Y por qué digo que esto sigue? En mi caso yo estoy en una Mac. En los Linux sigue la misma estructura, en este caso que mi Mac, ¿sí? O al revés, mi Mac y los Linux, ¿sí? Y entonces yo tengo un archivo que se llama host, ¿sí? Yo abro este archivo y acá yo puedo definir IPs sitios, ¿sí? Justo hay uno acá, a modo de ejemplo, porque hace poco me pidieron que un sitio no funcionaba, me consultaron, entonces yo averigüé cuál era la dirección IP, lo puse en mi máquina para ver si era un problema de DNS y en la realidad era un problema de que el lugar que albergaba el sitio cambió de dirección de IP, ¿sí? Pero voy a mostrarles un ejemplo, voy a poner www, ¿sí? No estamos viendo el archivo si estás mostrando tú. Ah, no están viendo luego. Ah, bueno, fantástico. Sí, gracias. O sea, porque estaba creyendo que les mostraba. ¿Sí? Sí. Acá yo abrí, espérenme, voy a grabar y salir, no importa. ¿Sí? Sí. Acá, no, me va a dejar cambiar, espérenme. Un segundito. Ahora sí. Acá yo abrí un sitio, un archivo, el etc host. etc host. Los que tienen Linux lo van a encontrar barra etc host. Los que tienen Windows, y me puedo equivocar en algunos de los directorios, ¿sí? EC, Windows, System 32, drivers, etc. Y el archivo se llama host. O sea, pueden hacer el mismo ejercicio, pero para eso tienen que abrir una terminal como administrador,
Una vez que abren como administrador, tienen que ubicarse en esta carpeta Windows System 32 Driver etc host, y una vez que hacen eso, tienen que abrir el Notepad para editarlo. ¿Ok? En mi caso, yo voy a escribir, por ejemplo, 200.9.4.22, me parece que era el IP que le mostré hace rato, ya me olvidé. ¿Sí? Y voy a poner WABC con PI. ¿Sí? Voy a escribir WQ, ¿sí? Y en mi navegador, cuando escribo www.abc.com.pi, ¿sí? Me abre el servidor de la universidad. Si yo modifico de vuelta, saco esta línea, y escribo WABC con PI, me abre ABC. ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? El archivo host sigue siendo prioritario, en este caso no está distribuido en un servidor central que se llama SRINIC, sino está localmente en cada máquina. Entonces, antes de ir a consultar a un servidor de DNS, él consulta a ese archivo. Si no existe, va a consultar a un servidor de DNS. Para la gente que trabaja en infraestructura o en desarrollo de sitios web, es sumamente importante conocer este archivo porque pueden obligarle a que su máquina consulte a su servidor de desarrollo o de testing en vez de estar consultando al servidor real de producción. ¿Consultas? Profe, ¿y cómo aparecen ahí la IP y dominio en ese archivo? ¿O vos tenés que poner? No, uno tiene que introducirlo. Yo abro el etc host, agrego una nueva línea, una nueva fila, es un archivo de texto que se le introduce cada vez una nueva fila, y acá tengo que poner el IP, por ejemplo, .22, y pongo un nombre cualquiera, felipe.uc.edu.pi. ¿Sí? Entonces, yo estoy creando mi agenda de direcciones IP. ¿Sí? Entonces, grabo, vengo a mi sitio, pongo felipe.uc.edu.pi y me va a abrir en este caso este servidor. Nadie me prohíbe que lo haga. Yo podría haber puesto el IP de la página de la NASA, ¿sí? Solo que va a funcionar solo en mi máquina, ¿sí? Para ser preciso. Entonces, básicamente lo que tengo es un archivo central, ¿sí? Que es como mi agenda de análisis o de búsqueda. ¿Se entendió, Ania? Sí, sí, se entendió. Ok, sigo. Ahora, tener esta estructura, espérenme, voy a activar, no importa. Tener esta estructura de un archivo centralizado hoy en día es inviable. Por una parte, el tráfico de red a nivel de internet, no sé el número, pero es monstruoso, ¿sí? La carga en el procesador, porque imagínense lo que significa abrir un archivo y buscar la agenda de los N millones de sitios que hay repartidos alrededor del mundo. No estoy hablando solamente de sitios web, estoy hablando de nombres de dominio asociados a un IP, ¿sí? La posibilidad de errores humanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que ponga dos hosts, ¿sí? Con el mismo nombre, o sea,
NIC asignaba direcciones de manera única, pero no tenía autoridad sobre los nombres, entonces la falta de escalabilidad, los problemas de consistencia que puede haber, a los cuales uno está expuesto, era extremadamente alto. ¿Sí? Entonces, ante esta problemática, ¿sí? Digo problemática porque finalmente siempre digo a Dios gracias existen los problemas porque te obliga como ser humano a buscar soluciones, digamos, ¿no? Entonces surge la solución del sistema de nombres de dominio, ¿sí? Que básicamente tiene algunos tips bien puntuales. Por un lado, que el sistema resuelva todos los problemas inherentes a lo que significa tener una tabla de host unificada, ¿sí? La capacidad de que los administradores locales de los datos estén disponibles a nivel mundial, puedan hacer las modificaciones necesarias, la descentralización por todos los cuellos de botella que pueden ocurrir del tráfico masivo, de todos queriendo preguntar. Entonces los que quieren entrar a la UC le preguntan a los servidores de nombres de dominio de la UC. ¿Sí? Los que quieren entrar a la nacional le preguntan al servidor de nombres de dominio que administra el dominio de la nacional. ¿Sí? Y cada uno es responsable de administrar su dominio. Si por algún motivo yo quiero delegar esa administración a alguien, puedo delegar de subdominio, etcétera, que enseguida veremos. ¿Consultas? Y un espacio de nombres jerárquicos para asegurar la unicidad de los nombres, que también lo iremos desglosando. Entonces, si vamos a definir lo que es DNS en sí, ¿sí? Por un lado, una gran base de datos de información de host, ¿sí? De host porque no sé si llamarle de host o de servicios, ¿sí? Pero llamémosle de host, ¿sí? Es un sistema jerárquico almacenado en base de datos distribuidas, por todo lo que habíamos dicho, la distribución de la carga. Entonces, si alguien en China quiere averiguar sobre PI, basta el NIC. El NIC PI, si quiere, maneja EduPI. Si quiere averiguar sobre Universidad Católica, el NIC PI dice que para las consultas de Universidad Católica tiene que consultarle a un servidor IP determinado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, podemos decir que es un esquema de nombres jerárquicos basado en dominios y un sistema de bases de datos distribuido para implementar este esquema de nombres. ¿Alguna consulta, comentario hasta ahí? Sigo. Entonces, si hablamos de la función en la resolución de nombres de dominio, que en la realidad se da en ambos sentidos. Quiere decir que dado un nombre de dominio puedo investigar un IP o dado un IP puedo saber el nombre de dominio. ¿Se entendió eso que dije? Al revés es lo que se suele llamar reverso. Y, por ejemplo, es uno de los controles de seguridad que los servidores de correo muchas veces aplican para saber si desde el IP que están recibiendo es un servidor con un dominio válido. Sí. Jerárquicamente, Internet está dividido en cientos de dominios de alto nivel. Ejemplo, .pi, .br, .cl, .org, .com, ¿sí? Cada dominio comprende muchos hosts y está a su vez dividido en subdominios, ¿sí? Y acá vienen los subdominios. ¿Qué quiere decir? Si hablo de la estructura jerárquica, la primera capa, estoy hablando, por ejemplo,
para el caso de los países, de hecho lo que dice más abajo pueden ser genérico de país. Para el caso de los países tenemos .pi para Paraguay, .cl para Chile, .br para Brasil, ¿sí? Y otra vez tengo subdominios. Ejemplo, edu. Edu.pi. Edu es un subdominio de pi, ¿sí? Y otra vez el subdominio puede tener subdominios de tercer nivel. Ejemplo, UC. Entonces, uc.edu.pi es un dominio de 3 niveles, ¿sí? Donde yo puedo delegar la administración a quien corresponda. Y el UC otra vez puede tener subdominios. Y en este caso, nosotros como universidad, al ser administradores del dominio UC.edu.pi, yo puedo delegarle, por ejemplo, a contables los subdominios para que él haga y administre como quiera, o Alto Paraná, que otro campus, etc. ¿Consultas? Ninguna, profe. Entonces, los dominios de nivel superior se dividen en genéricos y país, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos. .com, .edu, .gov, .org. Para los países, .us, NL, PI, CL, ¿sí? Y así sucesivamente. Existen más de 200 dominios de primer nivel en Internet. Los genéricos conocidos como GTL, TLD, perdón, y los de país conocidos como CCTLD, de código de país TLD, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes líneas, los CON, comercial, EDU, instituciones educativas, GOV, gubernamentales, ¿sí? Cuando son específicos del país, otra vez pueden venir los genéricos como un subdominio de segundo nivel, ejemplo, edu.pi, entonces yo sé que una institución educativa a nivel país, com.pi para fines comerciales, pero de un comercio que aparentemente reside en Paraguay. Eso no quiere decir que el sitio tenga que estar ubicado en Paraguay, porque el sitio puede estar en Amazon, por ejemplo, pero el comercio lo mueve en Paraguay, etc. ¿Sí? Y acá, ¿por qué les parece tan crítico esta estructura jerárquica y este nivel de codificaciones a nivel de nombres de dominio? ¿Alguien lanza alguna idea? ¿Los EDU para qué están definidos? Para la educación. Yo creo que, profe, que, o sea, de forma jerárquica, o sea, la forma jerárquica es más que nada para organizarse y en cuanto a la seguridad de eso, poder más o menos mapear si que hay un problema, si que hay algún tipo de, o sea, ataque. Sí, no solo ataques, pero piensen en la seguridad y el nivel de información. Internet es un mundo de exposición, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo 3 niñas chicas, ¿sí? Pero chicas chiquitas, digamos, 2, 4 y 6 años, 6 años desde ayer, digamos, 2, 4 y 6, ¿sí? El edu.pi o edu.algo me da una tranquilidad si ellas accedieran a Internet, cosa que no hacen, ¿sí? Porque están en casa, somos estrictos, ¿sí? Entre comillas, digamos, ¿no? Pero si accedieran a Internet, el hecho que sea un .edu.pi me da cierta tranquilidad de que por lo menos están accediendo a cierto tipo de información, ¿sí? Porque un EduPI y fuera un sitio no adecuado para niños, ¿sí? Sería una bomba de tiempo. Entonces se supone que hay instituciones, organismos que se encargan de gestionar y custodiar la asignación de los nombres o de los dominios, ¿sí?
¿sí? Entonces, si yo vendo armas y le pido al NICPI que me dé un EDUPI, no me va a dar o no debería darme. Por decir armas, pueden ser otras cosas un poco más complejas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ciertamente toda la estructura, orden, escalabilidad, distribución de administración, pero también seguridad en el tipo de información a la cual yo accedo. ¿Sí? Digo yo adulto, pero más los que tenemos niños chicos o los jóvenes mismos, ¿sí? Por lo menos es más fácil entender de acuerdo al dominio, al tipo de información que se está consumiendo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un dominio ORG, ¿ok? Que lo compré, pero en la realidad no lo compré por la CNIC porque me salía más barato comprarlo por internet. Lo compré directamente por medio de GoDaddy, ¿sí? Y me pidieron un montón de información, pero en la realidad no soy una organización sin fines de lucro. Lo hice en un homenaje a mi primer hijo, que es un angelito, digamos, ¿no? Entonces compré un sitio, compré un dominio, hice un sitio donde subí cierta información por si alguna familia le tocaba experimentar una historia así, ¿sí? Y lo sigo pagando, ¿sí? Entonces, estoy hablando de dominios, ¿sí? Básicamente es un grupo de computadoras asociadas, ya sea por su ubicación geográfica, pero no necesariamente ubicación geográfica, y el tipo de actividad comercial. Ejemplo, Itaú. Itaú es un banco, está en muchas partes del mundo, ¿sí? Entonces, no necesariamente Itaú.com responde a Paraguay, o Latam, ¿sí? Yo estaba viendo pasajes para mis papás, ¿sí? Y el sitio es latam.com/PI, ¿sí? Y en /PI me muestra la información asociada a Paraguay, ¿sí? Pero el sitio es latam.com, hay una actividad comercial, que en este caso es línea aérea, ¿sí? Y que no necesariamente está ubicado geográficamente en un lugar específico. Y un dominio en sí es un subárbol del espacio de nombres de dominio, como veremos acá, digamos, ¿no? Esto podría haber sido, en vez de Purdue, podría haber sido, esto porque sacamos las imágenes de internet o de Berkeley, un libro sobre DNS, digamos, ¿no? Y podría haber sido uc.edu, ¿sí? Entonces yo estoy hablando de una actividad asociada a una cantidad de estaciones que no necesariamente los servicios van a estar en Paraguay, pero la actividad, en mi caso, educativa, sí se da a nivel país, Paraguay, ¿sí? Entonces podría haber sido uc.edu y en nuestro caso .pi. Profe, te puedo hacer una pregunta Sí. con respecto a los subdominios y a los barra, por ejemplo, que mencionaste a la TAM. Eso se define según la conveniencia, ¿verdad? Porque no hay mucha diferencia entre hacer un pi.latam.com y un latam.com, o sea, /PI, ¿verdad? Los registros de dominio por país son más caros que los genéricos. No, pero yo digo subdominio, profe, y la barra. Tipo, ellos hicieron barra y eso es un subdirectorio. Es una subcarpeta de su sitio. Igual que el subdominio técnicamente. Su dominio es su dominio. Latam.com apunta a un IP y te tira un servidor. Subdominio, profe. Subdominio podría ser www.latam.com. O también podría ser Latam, que es un subdominio de .com. Sí, claro, pero su Paraguay, profe, podría ser también pi.latam.com. Podría ser pi.latam.com sin problema. Ellos prefirieron hacerlo como latam.com/pi. Ya, pero no hay diferencia entre eso, o sea, si lo hubieran decidido de esa forma.
Técnicamente se puede manejar de ambas. Que probablemente quisieron unificar a una única URL y desde ahí organizar por países. La gestión puede ser un poco más amigable eso. ¿Sí? Pero desde el momento en que ellos son dueños del dominio latam.com, ellos administran todos los subdominios hacia atrás. Sí, bueno, hacia adelante o hacia atrás, depende de cómo se le mire, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, si hicieran pi.latam, ya no tienen que pagar, porque ellos ya son dueños de latam.com. ¿Se entendió eso, Seba, que te dije? Sí, pero si hacia la izquierda son dueños, básicamente. Exactamente. Ejemplo, yo pago por el dominio UC-EduPI, pero yo no pago por el dominio DEI, CIT, Derecho, yo ya no pago más por esos subdominios, esos ya son parte de mi gerenciamiento interno. ¿Ok? Entonces, de hecho, si miramos esto, y en vez de pensar en CA y US, pensemos en UC-EDU. Si esto fuera EDU, acá yo puedo tener mi servidor web. Entonces, un nodo final. Acá en la realidad puedo tener un subdominio, por ejemplo, CIT. Y CIT otra vez puede tener más ramas. Cada nodo en el árbol está etiquetado con un nombre simple, sin puntos. ¿Sí? Este número de 63 podría haber cambiado en el tiempo. Habría que rechequearlo, pero básicamente la etiqueta tiene una longitud fija. ¿Sí? Como también no se soportan caracteres especiales. ¿Sí? No distingue entre mayúscula y minúscula. Yo puedo escribir google.com con mayúscula y me va a acceder al mismo sitio. El nombre de dominio de cualquier nodo en el árbol es la secuencia de etiquetas desde el nodo hasta la raíz. Las etiquetas están separadas por punto. Entonces es uc.edu.pi, ¿sí? Lo que les dije, mayúscula, minúscula, y la longitud completa de 255 caracteres, si bien eso podría sufrir algún cambio siempre en la medida que la tecnología avanza. Nosotros vemos la teoría, no vamos a configurar un dominio propiamente, donde a lo mejor se entiende mejor cuando uno hace las configuraciones en sí, digamos, ¿no? Si la etiqueta del nodo raíz aparece en el nombre del dominio, el nombre parece terminar con un punto, entonces sería www.google.com. Un nombre que termina con punto es lo que se denomina nombre de dominio absoluto. ¿Sí? Cuando uno configura las zonas, es una información que se utiliza. Básicamente, este nombre de dominio absoluto, también conocido como FQDN, está escrito relativo a la raíz y especifica sin ambigüedad un nodo de la jerarquía. O sea, eso es un nodo dentro de tu estructura. ¿Sí? Un nombre que no termina con punto es lo que se conoce como nombre de dominio relativo. ¿Sí? ¿Consultas? Entonces, dentro de esta estructura jerárquica, elimino el problema de colisión de nombres, porque acá puedo tener un uc.edu.pi, ¿sí? No puedo tener dos uc debajo de edu, pero sí puedo tener otro uc.cl.edu.cl, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces la estructura jerárquica evita los problemas de colisión de nombres.
¿Comentarios? Después hay una similitud que se hace, esto es una cosa estructural, con el sistema de ficheros Linux, ¿sí? El DNS requiere que los nodos que son hijos de un mismo padre tengan etiquetas diferentes. Entonces no puedo tener dos UC bajo un mismo nodo, en este caso EduPI, ¿sí? Que es lo mismo que ocurre en Linux. Yo no puedo tener dos /user /bin /user /bin, pero sí puedo tener /user /bin y /bin aparte, ¿sí? Una de las ganancias más grandes que hubo en esta distribución de carga es que básicamente cada dominio pasa a una administración diferente. Entonces el dominio UC lo administro yo como universidad católica. El dominio ABC COMPI, ABC decide quién la administra su dominio. Eso no quiere decir que yo no pueda administrar múltiples dominios, más vale, ¿sí? Pero la delegación de administración es dada a una entidad específica u organización. Y a partir de eso, lo que ya le había dicho, dado mi dominio, yo puedo dividir en subdominios, ejemplo, UCDUPI, CIT, DEI, como ya le había dicho, e inclusive puedo asignar responsabilidades y puedo delegar la administración del dominio. ¿Sí? Me hicieron una consulta de un ente gubernamental que tenían problema con el DNS. En la parte técnica, el administrador de dominio de ese lugar era el MITIC, pero en la realidad el que manejaba la zona real era otro lugar que le maneja su sitio web, ¿sí? Entonces ellos en el MITIC tenían que delegar la administración del subdominio de ese ente gubernamental a esa empresa. Que igual es de mucha responsabilidad cuando delegas la administración. Porque imagínense que yo le delego a, no sé, contables.uc.edu.pi, pero justo el administrador de contables es un poco particular en sus actividades y puede empezar a hacer mal uso. En la realidad el problema final cae sobre mí como administrador del dominio. Pero esa delegación no se puede hacer de forma legal también, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Que esa delegación de dominio también puede ser de forma legal, tipo que vos te deslindes esa responsabilidad también. No, legal, jurídicamente no sé si hay algo que te protege en ese sentido. Entiendo que no, pero no estoy seguro. Entonces, no existe ninguna obligación para que los dominios se sitúen estrictamente debajo del dominio superior que pertenezca al tipo de actividad a ser realizada. Para crear un nuevo dominio se debe contactar con el administrador del dominio superior. Un dominio es algo lógico, no implicando, por ejemplo, que el mismo comprenda precisamente todos los hosts de una LAN. Los nombres reflejan los límites organizacionales, no las redes físicas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener múltiples dominios dentro de un mismo dominio, múltiples hosts, ¿sí? Pero puedo tener estructurado eso de manera, por más que estén en redes físicas iguales o en redes físicas diferentes, pueden pertenecer a mi mismo dominio. ¿Se entiende eso? Ejemplo, tengo algún servicio en Amazon, el otro servicio lo tengo en la infraestructura de la universidad y todos pertenecen al mismo dominio. Solamente que cuando me consulten, el IP que retorne, un IP va a ser para indicar que se vaya a Amazon a buscar y el otro IP le va a indicar que vaya a la LAN local. Entonces, para relacionar un nombre con una dirección IP, ¿qué ocurre?
un programa de aplicación dentro de mi cliente, mi máquina, llama a un procedimiento de biblioteca llamado resolver y le pasa el nombre como parámetro. Este envía un paquete UDP por todos los beneficios, la agilidad y el tiempo de respuesta a un servidor de DNS que no necesariamente es local, podría ser local o podría ser externo, ¿sí? Envía a un servidor de DNS, ¿sí? Y se devuelve la dirección IP al resolvedor, que entonces, o sea, busca el nombre, devuelve la dirección IP al resolver y se lo pasa al solicitante, a la aplicación que solicitó. Entonces, a partir de ahí se genera esta conexión TCP origen-destino. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, básicamente es lo que ocurre acá. Este es mi equipo, mi máquina, por ejemplo, me quiero conectar al Meet, ¿sí? Mi aplicación Chrome llama al resolvedor de mi máquina, este le envía la solicitud al servidor de DNS diciéndole meet.google.com qué dirección IP tiene, ¿sí? Si él no sabe, lo va a averiguar en otra parte. Si él ya lo sabe, responde, me pasa la dirección IP, ¿sí? Todo este trayecto fue hecho mediante paquetes UDP, ¿sí? Esos paquetes UDP acá llegan a la estación, le da la dirección IP, ahí dependiendo del servicio, él construye su paquete que puede ser TCP, por ejemplo, para meetgoogle.com es TCP, porque él ya tiene el IP destino, que es el IP que le entregó el servidor de DNS a la aplicación Resolver del IP asociado. Y ahí puede empezar su viaje. Este servidor DNS puede ser local o puede estar en Internet. De hecho, hay algunos famosos servidores en Internet, por ejemplo, de Google, como el 8.8.8.8. ¿Consultas? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si no se logra traducir la dirección, transfiere la petición al siguiente servidor de DNS de nivel superior que intenta entonces traducirlo. Si este puede traducir, al dominio asocia el IP y devuelve el resultado y se sigue el circuito que básicamente ya definimos. Ahora, una cosa más importante. Cosas que ocurren, por ejemplo, me voy al WNIC-PI. El NIC-PI es la organización que administra los dominios de .pi. NIC-PI en particular delega recién a partir del tercer nivel. De hecho, acá yo entro acerca del NIC-PI, ¿sí? Por una cosa histórica, está administrado tanto por el CNC de la Nacional y el LED de la Católica, ¿sí? Y como acá bien lo dice, la organización administradora y patrocinadora del dominio de primer nivel .pi. Tareas delegadas por la IANA, etc. Y la ICANN. Entonces él maneja el CCTLD, ¿sí? .pi asociado. NIC-PI, que no necesariamente todos los NIC de país tienen esta limitante, delega recién a partir del tercer nivel. Por eso yo acá me limita ya .com, .edu, .gov, .net, .org, etc. Entonces, si yo quiero ver EduPI y consulto UC, ¿sí? Voy a ver que no está disponible, ¿sí? UC EduPI no disponible.
pero me muestra según su estructura todas las opciones que tengo si quisiera intentar registrar el dominio. Es más, si quiero hacer consultas de un dominio particular, consulto datos, le pongo UC, consulto, y me dice que el estado está activo. Sí. Bueno, y estoy como contacto técnico, digamos, por eso yo creo que es por toda la historia ya. Sí. Es más, ha ocurrido en muchas empresas, pero muchas, que se olvidaron de pagar. ¿Sí? Entonces llaman desesperados, no funciona mi sitio web. Uno entra al NIC y en la realidad en estado figura, no me acuerdo cómo dice, pero se hace notar de que no está pagado. Entonces tienen que ir a una boca de cobranza, pagan y se vuelve a activar. Igual no es que el NIC primero te bloquea, te deja un tiempo bloqueado y después de mucho vuelve a poner disponible el sitio. Acá tiene sus tarifas, su forma de pago, etc. Sí. Hoy en día el costo anual es de 160.000 guaraníes. Bajó, profe, hace 2 años era 200.000, ¿no? Sí, bajó. 250 luego me parece que llegó. ¿Consultas hasta ahí? ¿Consultas, comentarios? Ok. Los registros de recursos. ¿Sí? Entonces, los datos asociados con los nombres de dominio están contenidos en lo que se llama registros de recursos. Estos registros están divididos en clases y cada uno de ellos se define a un tipo de red o software. La clase en particular es Internet, la más popular. De hecho, no nos metemos en ninguna otra. Y dentro de esta clase otra vez tengo un conjunto, una variedad de tipos de registro. ¿Sí? Cada dominio, sea un host individual o un dominio de nivel superior, puede tener otra vez un conjunto o un grupo de registros de recursos asociados a él. ¿Sí? Ejemplos. Dentro de un dominio yo tengo que decir quién es el servidor de nombres de dominio. Tengo que decir quién es el servidor de correo. Tengo que decir, dado un dominio o un host, a qué IP pertenece. Todos estos elementos son identificados gracias a un registro de recursos que diferencia uno de otros. Entonces, el resolver, al pasar un nombre al DNS, recibe registros de recursos asociados a ese nombre. ¿Sí? Voy a ver un poco, espérenme. ¿Sí? Voy a consultar acá dig menos tni CDPI. Fíjense, logran ver pantalla. Esto era terminal, preferencias. Espérenme a ver si me acuerdo dónde estaba el tema de la letra. Acá cambiar. Vamos a poner una letra más grande. 14. ¿Cambió algo? ¿O ven igual? Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Ok. Me voy a hacer de vuelta, voy a agrandar. Ejecuto el dominio. Acá estoy consultando un servidor de DNS por el dominio. ¿Sí? En nuestro caso, nuestro servidor de correo está en Google. ¿Sí? Pero fíjense, acá yo tengo registros de tipo MX. Eso me está diciendo quiénes son los servidores de correos asociados a ese dominio.
Acá me está dando un registro de tipo A. Me está diciendo que dado un nombre, el IP correspondiente es 209.422. Acá me está diciendo que en este caso es un servicio clase Internet, por eso IN. Al decirme que es NS, me está diciendo que el servidor de nombres de ese dominio es mail.uca.edu.pi. Y en este caso le preguntó a mi servidor de mi red de la casa del departamento en que estoy. ¿Se entiende? Entonces, estos son los registros de recursos que me devolvió a mi resolver, que en este caso lo llamé mediante la aplicación dig, ¿sí? En el caso de los que tienen Windows tienen que hacerlo con NSLOOKUP, ¿sí? Y me devuelve diferentes registros de recursos, ¿sí? Que tienen nombre de dominio, tiempo de vida, clase, que en este caso era Internet, el tipo, MX, NS, y el valor, dependiendo del tipo de registro. ¿Sí? Entonces, nombre de dominio indica el dominio al que pertenece el registro. Tiempo de vida, cuánto tiempo tiene vida ese registro antes de que se tenga que volver a pedir para que no sea cacheado. La clase, en nuestro caso, es IN, por eso teníamos la clase Internet, ¿sí? Que es este valorcito que está acá, IN, ¿sí? El tipo, el cual se trata, MXNS, que son estos campos que están acá, SOA, ¿sí? Y finalmente el tipo de respuesta, que puede ser un nombre de vuelta. Esto es porque es correo y este número indica prioridad, ¿sí? O un IP, por ejemplo. Y fíjense, estas direcciones son lo que conocíamos como FQDN, que está asociado a un nodo final y por eso termina con punto. Entonces, ejemplos de estos tipos de registro, ¿sí? El A resuelve un nombre de host en una dirección IP, el PTR es el reverso, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, los registros de tipo A siempre voy a tener una dirección IP. Entonces, acá yo sé que el 209.4, ¿sí? El 209.4.4 es un tipo de registro A y es la dirección IP de este nombre, de este host final, ¿sí? El PTR es el reverso. No necesariamente me va a retornar, era... Vamos a ver si me acuerdo ahora, -X. No necesariamente está definido el reverso, ¿sí? En este caso no lo está. Para el servidor de correo... Quiero ver si les puedo mostrar el PTR, denme un segundito. Antes de salir de acá, fíjense que aparte del registro A, existe el registro AAAA, ¿sí? Eso es porque este servidor trabaja tanto con IPv4 como con IPv6. ¿Se entiende? 42.250.150.26. Y acá me devolvió un registro de tipo PTR. Dado una dirección IP que se lee al revés, él me retorna el dominio o el nombre de dominio asociado.
Entonces ahí pueden ver la dirección IP directa y el reverso. ¿Sí? SOA, que es el primer registro en cualquier archivo de zona. NS identifica el servidor de DNS para cada zona. MX, servidor de correo. CNAME se utiliza para alias. ¿Sí? Entonces yo puedo usar alias asociados. ¿Sí? Bueno, y acá un ejemplo de lo que ya estuvimos viendo. ¿Consultas hasta ahí? ¿Consultas, preguntas? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Ok. Un solo servidor claramente puede contener toda la base de datos DNS y responder todas las consultas. Habíamos dicho, el gran problema, sobrecarga y un único punto de fallo. Entonces, la solución a esto, dividir el espacio de nombres en zonas no traslapantes. ¿Sí? Y acá surge un concepto muy utilizado especialmente en las configuraciones de los servidores de DNS. ¿Sí? Es, en vez de manejar dominios, manejo zonas. ¿Sí? O sea, la zona es como la información real almacenada dentro de un espacio de nombres de dominio. Entonces, uc.edu.pi es una zona que yo administro y gerencio. ¿Sí? DEI.uc.edu.pi es otra zona. ¿Se entiende? Y se maneja bajo el mismo concepto, digamos, ¿no? Entonces, el servidor de nombre de dominio es el programa que almacena información acerca del espacio de nombres de dominio y tiene información completa acerca de alguna parte del espacio de nombres de dominio, que es lo que se conoce como zonas. Por ende, se dice que el servidor de nombres tiene autoridad sobre una zona determinada. Y un servidor DNS puede tener autoridad sobre varias zonas. Entonces yo cargo zonas en vez de dominios. Entonces como que los datos de mi DNS, de mis nombres de dominio, lo divido en lo que serían bloques gestionables de datos, que es lo que llamo zonas. Y estas zonas son las que contienen los nombres, las direcciones IP acerca de uno o más de una parte de un dominio determinado. Por eso yo lo que delego es la administración de una zona. Entonces me pasó también a mí que de un posgrado de contables les delegué porque querían tener en .pi, entonces le delegué la administración de ese sitio de contables a .pi para que ellos administren el subdominio de este posgrado .uc.edu.pi. ¿Sí? Entonces la zona es como una isla gestionable dentro de mi gran bloque de dominios. ¿Sí? Y otra vez tengo dentro de los servidores de nombres la diferencia entre maestros y esclavos. Entonces, el maestro, como el nombre lo dice, el capo, ¿sí? Lee los datos de la zona desde un archivo de su propio host. Entonces, él tiene configurado las zonas y él las consume de ahí para proveer y dar la respuesta a los resolvers. Y el esclavo, en contrapartida, se alimenta de los datos del maestro. Entonces obtiene los datos de la zona desde un servidor de nombres que tiene autoridad, que es el maestro primario, para esa determinada zona. ¿Se entiende? Entonces los esclavos
Sirven para que en caso, por ejemplo, que el primario caiga, tienen la capacidad de responder al dominio. De hecho, en el NICPI uno define los servidores que van a ser los que van a administrar el dominio determinado. Entonces el NIC es la organización encargada de la administración del nombre de dominio territorial, como ya habíamos visto, según la ISO 3166.1, que define las codificaciones, que en este caso para Paraguay, y así para Chile, para Paraguay es .pi, que es un servicio, como lo había mostrado, en forma conjunta por el LED y el CNC. ¿Alguna duda? Entonces, el dominio de nivel superior TLD es la parte final de un dominio de Internet. En este caso es lo que se conoce como .pi para nosotros. Entonces, WKDPI, .pi el dominio a nivel superior. Los de segundo nivel, que en nuestro caso también lo controla NICPI, es EduPI. Y tercer nivel es lo que ellos delegan, la administración correspondiente. De hecho, creo que la nacional es la única que rompe el esquema, ¿sí? Y ellos tienen, por ejemplo, una .pi, si no recuerdo mal. ¿Sí? De hecho, si les muestro acá, es el único caso en el cual el dominio de segundo nivel fue dado. ¿Sí? No es justo eso, profe. ¿Eh? Que no es justo. Habrá habido alguna cosa histórica detrás, digamos, probablemente. Entonces, la información de delegación, la ICANN, de los globales, y a nivel de países, la IANA. ¿Alguna consulta, comentario? Voy a llamar lista. Y lo demás, Profe, sí. a nivel comercial hay grandes grupos, o sea, hay organizaciones que tengan grandes cantidades de nombres de dominio. Yo sé que GoDaddy, por ejemplo, y DigitalOcean y unas cuantas más te venden, pero no son de ellos. Tipo, como que te conectan con los vendedores. Sí, yo cuando compré el mío, por ejemplo, que es un .org, hice toda la búsqueda a través de GoDaddy, digamos, ¿no? Y de hecho tuve que cambiar el nombre original que había pensado porque no había disponible el nombre que quería. ¿Sí? Y la zona la configuré en GoDaddy. ¿Sí? E inclusive, bueno, GoDaddy me da la posibilidad de tener un correo, un correo ahí, digamos, ¿no? Y tengo un servidor de correo para ese dominio, que no lo uso, ¿sí? De hecho, mi propio sitio no lo visito hace mucho, digamos, ¿no? Pero eso, tema al margen. Llamo una lista. Guillermo Apodaca. No está. Marcelo Báez. Presente, profe. Juan Barbosa. Presente. Nicolás Escurra. Presente, profe. Patricia. Presente, profe. Matías. Matías Gil. Gabriel Gómez. Hoy tengo muchos ausentes, parece. ¿No me escribió en el chat alguien que esté presente o qué? Gabriel Gómez no está. Arnaldo. Presente.
Roger, Presente. Pablo Idoyaga, Ania, Presente. Seba Madero, Ana María, Oliva. Me pareció haberle visto. Creo que estaba profe y Gabriel, creo que también estaban, pero no sé si retiraron. Ok. Diego Miranda, Presente. Fabricio, Presente. Paulina Peralta estaba. Pero ella creo que es la que tiene, de hecho, problemas con sus clases. Adrián, Griselda, Presente. Adrián Vera, Presente. Eric. Profe, a mí me parece que cuando me llamaste me dio un tironcito y se me cortó tu audio. Gil Almada. Gil Almada. Sí. Yo también, profe. Guillermo Boaca, creo. Guillermo, creo que ya te puse presente, pero ya Ah, revisé. ok. Sí. Profe, yo también estaba mutado mi micrófono. ¿Quién? Eric, Eric, sí, Eric, tú ya estás. dale. Sí. Igual es importante que chequen su asistencia en Sapiencia por cualquier error involuntario que uno pueda tener, sí. La idea de llamar la lista a través de Sapiencia es que ustedes puedan tener también su estadística de presencia, ausencia, no para que empiecen a faltar a final después descontroladamente, sino para igual tener una estructura por cualquier cosa. ¿Ok? Cuídense mucho, buen resto de semana. Nos vemos la próxima si Dios quiere. Chao, gente. Dale, gracias, profe. Chao, Hola, chao. profe.